Pueden sentarse, hermanos. Voy a estar predicando en esta hora bajo el tema Nacimos para ir al cielo. La palabra de Dios dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos, a sus hijos y a sus hijos a otra generación. Dice, lo que queda de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Tal parece como si fuera un verso o un trabalengua, y es difícil de entenderlo. Pero el Señor, hablando aquí a su pueblo a través del profeta Joel, en aquellos tiempos se dice que ya el pueblo de Israel se había dividido, era una nación que se integraba por 12 tribus. Pero cuando Salomón murió, entonces de esas 12 tribus, 2, Benjamín y Judá, reconocieron el reinado del hijo de Salomón, y las otras 10 tribus desconocieron a quien Dios había puesto como rey. Entonces la mayoría del pueblo se rebelaron. Entonces Benjamín y Judá, que eran del reino del sur, que ellos sí se mantuvieron en la línea, ellos reconocieron al hijo de Salomón como rey. Y hermanos, Dios sigue hablando a su pueblo y le dice a través de Joel estas palabras del versículo 4. Sigue diciendo, despertad borrachos y llorar. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Hermanos, el no reconocer a quien Dios ha puesto como rey es rebeldía. Nosotros tenemos que reconocer y aceptar que no andamos por vista, sino por fe. Y posiblemente estas personas, las 10 tribus, no reconocían al hijo de Salomón como rey porque quizás no les caía bien. Y así nosotros a veces nos pasa, si no me cae bien el presidente, no lo voy a apoyar y menos voy a orar por él. Si no me cae bien a quien Dios puso al frente de la congregación, me disculpa, pero yo me voy. Rebeldía. Incluso algunos decimos, si hoy no predica fulano, no voy. Si hoy el pastor no viene a predicar, yo no voy. Si hoy, y así vamos. Tenemos preferencia por predicadores, por maestros, por músicos. Y no preferimos quién está detrás de ello, que es la palabra de Dios. Ciertamente nosotros necesitamos a los hombres que Dios ha puesto, a los hombres que Dios ha llamado, y tenemos que sujetarnos a nuestro pastor porque es puesto por Dios. Sin embargo, tristemente, nosotros así actuamos y no es correcto ante los ojos de Dios, porque tenemos nosotros que someternos por amor a la palabra. A quien predica la palabra, sea un niño, sea la dama, sea quien sea.
Si es la palabra de Dios que está hablando, me tengo que sujetar a ella. Porque no tengo que ver quién la está hablando, tengo que ver quién me está hablando. Y es Dios. Cuando Dios habla, cuando el portador de la palabra habla, lo que ya Dios ha dejado escrito, no me queda de otra, no nos queda de otra más que obedecer. Y bueno, sabemos que Dios sigue levantando hombres para predicar su bendita palabra. Y aquí del que menos piensa usted es el a quien Dios va a levantar. Y que Dios lo use con poder de lo alto. Sin embargo, ese hermano, esa hermana de antemano ya lo sabe. Porque nuestra relación con Dios, Dios nos habla, le habla a usted de sus propósitos. Lo demás es la manifestación del poder de Dios, de su divino propósito en usted. Dice el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, su propósito en usted. Y algunos no sabemos para qué Dios nos ha mandado a llamar después de haber sido salvos. Algunos no lo sabemos, algunos no lo saben. Y Dios le va a hablar a usted en sueños si es que usted todavía no ha tenido esa experiencia con Dios. O de alguna manera Dios se lo va a decir. Pero no se inquiete usted en saber, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Lo más importante es que nosotros nos mantengamos, que nuestro nombre se encuentre siempre inscritos en el libro de la vida. Y para que ello siempre se esté cumpliendo, es necesario que nosotros vivamos una vida en santidad a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Aquí el profeta Joel le estaba diciendo al pueblo que iba a venir una llamada de atención. No era un juicio en sí para el pueblo. Entonces se desataron plagas en aquel entonces. No las plagas precisamente cuando en los tiempos del faraón, las 10 plagas, y que faraón no dejaba ir a su pueblo, no. Entonces aquí prácticamente venía una plaga, o vino plaga sobre los campos de aquellas ciudades. Una plaga que es difícil de controlar. ¿Y por qué? ¿Por qué vienen las plagas? ¿Por qué vienen las enfermedades? ¿Por qué vienen los problemas? Bueno, si nosotros estamos amando a Dios, si nosotros estamos obedeciendo a Dios, pues lo único que puedo decir es que eso me va a ayudar para un bien. Primero, para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos amando a Dios, y amar significa guardar su palabra.
a andar en obediencia a su palabra. Por eso la Biblia dice: hijitos míos, si me amáis, guardar mis mandamientos. Amar no significa decir yo te amo, oh Dios. No, esa es una expresión de gratitud, fruto de labios que confiesan su santo nombre. Y eso se tiene que dar siempre en nosotros. Pero no solamente tenemos que honrar a Dios de labios, sino a amarlo y honrarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma. Guardarnos absolutamente del pecado. Por eso de labios todo el mundo puede decir yo le amo, y hacemos todo lo contrario. Rebeldía, pleitos, cuantas cosas que a Dios no le agradan. Y Dios nos dice: si en verdad me amas, guarda mi palabra. Cuando el Señor le preguntó, Cristo le preguntó a Pedro: ¿me amas? Y él le dijo: te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Después otra vez: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi grey. La tercera vez le vuelve a preguntar el Señor: ¿me amas? Y Pedro se entristeció: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces, ¿por qué razón Cristo le estaba preguntando? No lo sé. Pero lo que puedo yo entender es que Cristo, sabiendo que Pedro le ama, así como nosotros le amamos al Señor, Cristo quería escuchar de labios, de boca de Pedro, que le dijera que le amaba. Aunque el Señor lo sabía, quería escucharlo. Y para escucharlo le tuvo que preguntar. Y Pedro le dijo: sí, te amo. ¿Y cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Ninguno? Vamos a ver cuántos de ustedes se atreven a decirle al Señor hoy: te amo, Dios. No se escucha. Si esto es en la tierra, ¿qué será en el cielo? Otra vez: te amo, oh Dios. Amén. Dios lo quiere escuchar, hermano. Y algunos no queremos, nos cohibimos. Pero sí, cuando estábamos o estaban ustedes enamorados, comenzando esa relación de pareja, la palabra te amo y te amo no sale no desaparece de sus labios. Y después, ya, se deja. Y no. Dios es el principio. Él no tiene fin. Como nosotros comenzamos en el Señor, así tenemos que seguir en el Señor. Usted como comenzó en su relación en su pareja, así tiene que ser. El amor, cuando lo van a casar, muestran un anillo que no tiene principio ni tiene fin. ¿O no? ¿O me equivoco? Entonces, ¿por qué se deja de decirle a Dios te amo? ¿Y por qué en las parejas ya no están esos detalles? Nosotros somos a veces producto del fracaso en nuestra vida matrimonial. Me voy a salir pronto de este asunto del matrimonio. No estoy casado para hablar de matrimonio, pero el apóstol Pablo, que no estuvo casado, fue el que más consejos
Dios sobre el matrimonio. La preeminencia del amor, y ahí en el capítulo 12, 13 hablando. Pero bueno, él no estuvo casado, pero para entender el matrimonio hay que estar casado con el Espíritu Santo. No se necesita precisamente de una experiencia, se necesita de una relación con Dios. Las experiencias a veces matan, la relación con Dios dan vida. Cuando alguien dice yo no tengo experiencia en esto, bueno, nos acercamos, acérquese a Dios. Lo que está seco o marchito, Dios lo hace florecer. Nada está muerto en sus manos. Cristo lo quiere volver a florecer y a dar fruto. Aleluya. No se trata únicamente de florecer, sino a dar fruto. Fruto en lo espiritual. Fruto en todas las áreas de nuestra vida, porque en las manos de Dios todo florece, todo prospera, todo marcha para bien. Los que amamos a Dios. Alguien puede decir, ¿para qué he nacido? Que no le encuentra sentido a la vida, aún acercándose a Cristo. Pues no le encuentra sentido a la vida, porque no se ha acercado bien a Cristo para escuchar su palabra y ser imitadores de Cristo. Hay que acercarnos bien para que podamos escuchar bien su voz y andar como Él anduvo. Nosotros hemos nacido, hermano, para ir al cielo con Cristo Jesús. Para eso nosotros hemos nacido. Por esa razón Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación. Nacimos en pecado, pero Cristo vino a matar, a perdonar el pecado que había en nosotros y nos dice que no pequemos más. ¿Por qué razón algunos nos sentimos tan apagados? ¿Por qué razón algunos nos sentimos que no valemos nada? ¿Por qué razón algunos nos sentimos que nadie me quiere? ¿Por qué? Ese es el trabajo del diablo. Hacer sentir sola a la persona. Y estando casado o casada, lo hacen sentir solo. Y el hecho para no sentirse solo, no te tienes que casar precisamente, tienes que estar cerca de Cristo. Con Cristo ninguno nos sentimos solos, aunque humanamente estamos solos o solteros, pero eso es secundario. La mayor soledad o peor es la espiritual. Personas que estamos en medio de multitudes y se sienten solos, lejos del mundo. Y Cristo nos dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Naciste para llevarte al cielo, no para quedarte en la tierra. Aleluya. Versículo 14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea,
congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Dios a través del profeta Joel convocó al ayuno, porque vinieron las plagas y no era un juicio, era una llamada de atención al pueblo. Y hoy, hermanos, tenemos plagas, no de una magnitud que digamos las langostas están invadiendo los campos, los gusanos o las mariposas por aquí y por allá. Gracias a Dios que no, pero hay plagas. Es difícil producir el producto en el campo, bien difícil. Si alguien no ha tenido la experiencia de lo que es producir maíz, frijol, pipián, qué sé yo, de lo que no sabe de lo que le estoy hablando. Pero en el momento de preparar la tierra, poner la semilla, cuidar la semilla para que la hormiga no se la coma. Cuando nace la planta, cuidarla porque viene el otro gusano que se lo devora. Tienes que echarle cal, qué sé yo, para que la planta se cuide. Aún aparte del agua, el sol. Si le falta el sol, pues no va a tener el color suficiente. Y así sucesivamente, todo es un proceso, hermanos. Todo es un proceso en el que la semilla se siembra, nace, crece, florece, empieza a dar sus frutos. Y tienes que ver el momento en que vas a cortar el fruto. Si es que la plaga no te gana, sea el pájaro que se comió, por ejemplo, el maíz, la ardilla, la tusa que viene y hace y se come. Y tú te quedaste nomás viendo la siembra, pero no cosechaste nada o muy poco. En nuestra vida espiritual, hermano, esto es un proceso. La palabra de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones. Tiene que seguir creciendo. Tiene, hermanos, que seguir dando fruto a 30, 60 o al 100% como Dios lo haya plantado. Pero tenemos que dar fruto. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, justicia. Eso es necesario, hermano. Estamos llamados a producir. Pero para producir es necesario acercarnos a Cristo, que nos dé de su luz aún más. La planta que no le da bien la luz solar no va a tener buen color, se pone amarilla. Da pequeños frutos raquíticos. Y aquí, hermanos, Cristo quiere que nosotros demos buenos frutos. Bien. Por eso aquí el Señor les dice: proclamar ayuno. Y hermanos, nosotros tenemos que seguir ayunando. Sigamos ayunando, hermanos, porque vienen días difíciles. La situación no está muy buena que digamos. Al contrario, se va a ir poniendo peor, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Santo, santo es el Señor. En ese aspecto nosotros no tenemos que descuidarnos. Tenemos, hermanos, que ayunar. ¿Por qué razón? Por las almas que no conocen al Señor. Por los hermanos que no hemos visto. Incluso por los que vemos. Usted ore por los que estamos aquí, por mí. Yo por ustedes, orar los unos por los otros.
En eso tenemos nosotros que orar y ayunar, hermanos. ¿Cuándo vamos a volver al ayuno, a la oración? Solamente un ayuno hasta mediodía. Y eso de vez en cuando porque me malpaso, tengo hambre, me desespero y qué sé yo, siento que me desmayo. No, no sea débil, no seamos débiles. Desde antes de ofrecer el ayuno, desde antes de entrar al ayuno, por ejemplo, si voy a ayunar mañana, dígale al Señor, prepara mi cuerpo, Padre, prepara mi corazón, mañana yo entro en ayuno. Físicamente, espiritualmente, mentalmente, ya usted se está preparando para el ayuno. Por eso cuando entra en la guerra espiritual en el ayuno, usted no lo siente. Usted se fortalece. ¿Saben qué? Lo más difícil de un ayuno, por muy largo que sea, son los primeros 2 días. Después de 2 días te vas como el carro en la bajadita, nomás ves dirigiendo y te vas, ni sientes. Después de 2 días le pierdes el sabor al agua. Pruebas el agua pero no le tiene sabor. Cuando pasamos los primeros 2 días, lo demás, me río. No tienes hambre. ¿Te acuerdas del bistec? Pero no tienes hambre. Físicamente tienes hambre de la palabra de Dios. Tienes hambre de seguir orando. Tienes hambre de que el Espíritu Santo te toque. Señor, yo no quiero que termine el ayuno. No te sientes débil. Usted puede. ¿Por qué? Porque es Dios el que te está fortaleciendo. Él dice, yo te sostendré con mi mano poderosa. No te dejaré caer, con la justicia de mi mano proclamar ayuno. Aleluya. Amén. ¿Y saben qué? Aunque no debería de ser dentro del mensaje, pero así viene. Es triste, me alegro y me entristezco a la vez. Bueno, ponte de acuerdo, bueno. Me gozo con ver nuevos hermanos que están llegando a la oración los martes. Me gozo. Pero a la vez me entristezco de no ver las caras que en un principio veía. Cada quien de nosotros tenemos nuestras ocupaciones y por razones de trabajo quizás no podemos, pero vamos a esforzarnos en llegar los que estaban llegando y los que no llegaban, que sigan llegando. O el sábado, o el domingo, el día que sea, pero vamos a ayunar porque vienen tiempos difíciles. El tiempo se acaba, el fin se acerca, Cristo viene. Si nosotros, hermanos, no ayunamos, no oramos, ¿quién lo va a hacer? Cristo Jesús tuvo que ayunar 40 días en el desierto y 40 noches. Y tuvo hambre, tenía ganas de comer. Hermanos, pero es necesario, es muy necesario, hermanos, que no nos olvidemos. Y trae gran bendición el ayuno, aparte en lo espiritual, en lo físico. El cuerpo necesita un descanso, el estómago. Por eso vienen tantas enfermedades, tantos mareos, pues le meto tanta carne. Y ya sufro de eso, sufro el otro. Perecemos por falta de conocimiento. Dios ha dado las reglas para comer. Y nosotros comemos lo que nos gusta, no lo que necesitamos. Y Dios ha dejado la lista de lo que tenemos que comer. Aleluya. Vamos aquí al libro
de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La maldad va en aumento, incluso dentro de muchas congregaciones. No tiene que ser así. Pero el Señor nos dice que tenemos que estar despiertos. Si nosotros no estamos despiertos, no vamos a poder saber, no vamos a poder discernir las intenciones del corazón de aquel supuesto hermano que se acerca a usted y no sabe que a veces el que es oveja no es oveja, es lobo disfrazado de oveja. Y por eso el Señor nos dice que tenemos que estar despiertos. Cuando nosotros oramos, ayunamos, se despierta, se activa el Espíritu de Dios. No es que esté muerto, nos hace estar más atentos para poder saber, para poder percibir todas las malicias. Y aquí, hermanos, si nosotros no estamos despiertos, pues después nos lamentamos y decimos: si yo hubiera sabido. Pues ¿cómo? Pues vas a saber, pues si no consultamos a Dios en nada, no oramos, nada más porque se deja uno llevar por la vista, porque es hermano, que es hermana, y después no salió que era hermano ni hermana. Entonces ahí, por eso tenemos siempre que orar. Pero más que ello tenemos que orar, hermanos, porque el tiempo del fin se acerca. Nosotros estamos en esta tierra, hermanos, para dar a conocer el Evangelio de Cristo, para acercarnos a Cristo, porque Cristo viene por nosotros. Aquellas vírgenes que el Señor llamó, solamente de las 10, 5 entraron, porque las otras 5 se confiaron. ¿Qué pasó cuando quisieron entrar? Dame de tu aceite para que yo... No, las otras, por muy buenas que eran, ahí sí no le pudieron dar de su aceite. Vayan y compren. Así que, hermanos, lo que usted tiene, eso se obtiene en obediencia a la palabra de Dios por fe. Nosotros, hermanos, estamos llamados para ir al cielo con Cristo Jesús, no para que ninguno de nosotros nos quedemos. Si usted no ve la respuesta en su vida, no deje de buscar a Cristo. Al contrario, afirmémonos más en Cristo. Porque a veces nosotros le servimos a Dios nada más buscando, como se dice, los panes y los peces. Nada más queriendo recibir una bendición. Y Señor, si no me la das, yo me voy, yo te dejo de servir. Y no tiene que ser así. Nosotros servimos a Dios porque Él nos ama por lo que Él es. Santo, perfecto, amoroso, fiel con nosotros. Lo demás es añadidura.
Dice versículo 37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Igual o peor estamos hoy. Así está tristemente la humanidad. Y también, hermanos, tristemente aún dentro del pueblo de Dios, que sabemos que Cristo viene, pero no estamos nosotros preparados para el día de su venida. Viviendo mi evangelio a mi manera de vivir y no el evangelio como Cristo nos manda. Me estoy engañando yo mismo y así no podré ir al cielo. Usted nació para ir al cielo, no para quedarse a sufrir la gran tribulación en la tierra. Usted puede. Cristo nos ha hecho victoriosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y de igual manera, hermanos, muchos de nosotros no entendemos lo de la venida de Cristo. Sabemos que Cristo viene. Lo predicamos, lo enseñamos, lo leemos. Pero no nos comportamos quizás a la medida que Cristo nos pide. Si nosotros nos comportáramos y entendiéramos lo de la venida de Cristo, yo dejo de practicar el pecado, yo dejo todas las cosas que a Dios no le agrada y busco la venida de Cristo en oración, en ayuno, orando, leyendo su bendita palabra. Y el hecho de que usted aquí no venga a la oración no significa que usted no viene. Yo no estoy diciendo eso, porque muchos oramos, como dice nuestro pastor, atrás de la cortina. ¿Me explico? No estoy diciendo que usted no ora, pero si usted puede llegar, lléguese al templo a orar. Porque los apóstoles, cuando Cristo los dejó juntos, unánimes, y todos estaban orando. Pero sigamos orando, hermanos. Si puede, vengamos a la oración. Si no puede el martes, el sábado, póngase de acuerdo con las hermanas que vienen y venga, si usted puede. Pero es necesario orar sin cesar. Aleluya, porque no estamos aquí para quedarnos en la tierra. No estamos aquí para sufrir los juicios que vendrán sobre el mundo. No, nosotros estamos para irnos al cielo con Cristo Jesús. Aleluya, y esto hay que creerlo, vivirlo, esperarlo. A muchos ya les da igual escuchar de que Cristo viene. No, yo ya sé. No me digas nada, dicen algunos. Yo ya sé que me tengo que arreglar. Yo ya sé que tengo que ir. Yo ya sé que tengo que ayunar. Yo ya sé que... Ya sabe todo. ¿Ya? Qué bueno. Pero qué pena que no hacemos nada. Entonces, hasta cuando Cristo venga, así como estas personas comprendieron, hasta, dice... Y no entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó. Entonces fue demasiado tarde.
demasiado tarde, porque ahí ya no hubo oportunidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, no sea que también nosotros vayamos a ser igual, que comprendamos la venida de Cristo hasta que Cristo venga y no nos vayamos con Él. Y entonces digamos, pero yo pensé que iba a tardar más en venir. Yo que quería todavía hacer esto, hacer el otro. Yo que no me congregaba tanto, yo que no ayunaba, yo que no dejaba ese pecado, el único. Los demás me porto bien, solamente estoy pecando en eso. Pero Cristo vino y mi madre estaba orando por mí. Sí, para que te arrepintieras, pero ¿no entendiste? Será demasiado tarde. Aquí hay que dejar todos los pecados, todas nuestras malas mañas. Hay que dejar todo, la vieja vida, la vida antigua, y que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y algunos todavía queremos hacer ahí uno que otro pecadillo de lo que hacíamos antes. Todavía tenemos ahí unas cuantas mañas de lo que hacíamos antes. No, yo soy astuto. Yo soy bien astuto. ¿Cuál? Se está engañando usted mismo. Así no vas. No vamos. No voy así. Tenemos que ser hijos de Dios de verdad. No estamos aquí, hermanos, para sufrir la gran tribulación. Nosotros hemos nacido para ir al cielo. Por eso Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. No tengamos en poco nuestra salvación. Tenemos que atesorar nuestra salvación. Así como cuando nosotros nos pagan en el trabajo en la semana, cuidamos el cheque, lo envolvemos y bien cuidadito, o el efectivo, que no se me pierda. ¿Y eso qué es material? Y que es necesario, claro, pero cuánto más nuestra salvación, que no se compra, que solamente el Señor es el que nos la da. Pero si alguno le ha fallado a Dios, si alguno se ha apartado de Dios, pídale perdón a Dios. Dios está presto a escuchar las peticiones de usted. Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Hoy Él es nuestro abogado. Mañana será el juez. Hoy el Señor nos escucha, nos atiende, nos perdona. Pero ¿qué será de aquel tiempo cuando Él ya nos ha encontrado? Por eso dice su palabra en Isaías, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Entonces, si dice que llamarle en tanto que Él está cercano, eso me indica a mí que un día no va a estar cercano. Y un día no nos va a poder escuchar, no nos va a atender. ¿Cuándo será? Pues lo que yo entiendo, cuando Cristo se haya llevado a la iglesia, cuando nos hayamos ido con Él. Pero tenemos, hermanos, que orar, ayunar. Tenemos familia, hermanos. Tenemos familia. Si usted, toda su familia le sirve a Cristo, gloria a Dios. Pero tenemos a nuestros hermanos, hermanas, madre, quizás usted tenga su padre, primos. Por todos ellos Cristo murió. ¿Cuándo ha sacado usted un día de ayuno por su madre, por su hermano, por su hermana si tiene? ¿Cuándo? ¿Y quiere que se convierta? Pues no hacen nada. Pues ¿cómo? ¿Cómo voy a ver resultados si yo no hago nada? Ah, Dios lo sabe. Sí, Dios lo quiere hacer. Dios lo puede hacer. Pero tenemos nosotros que tomar cartas en el asunto.
para que Dios escuche nuestras plegarias, nuestro lloro, nuestro gemir. Y entonces Dios dice, como dice en Crónicas, si mi pueblo se humillare, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré la tierra, los perdonaré. Aleluya. Así que hermanos, vamos a orar por nuestra familia. Usted ore por su familia, ayune por su familia. Si lo ha hecho y no le ha dado resultado, sígalo haciendo, que Dios tarde o temprano va a escuchar, va a atender esa petición. Seguro que Dios la va a escuchar. Aleluya. No le dejemos todo a Dios. Estamos llamados a producir, a dar fruto, porque somos plantas espirituales plantados como el árbol junto a ríos de agua viva, que su hoja no cae. A veces andamos medio marchitos, medio desanimados, sin ganas de ir al culto, sin buscar a Dios. Sí, a veces pasa eso. Pero cobrar ánimo, nos dice el Señor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que está en usted. Para que eso se avive, tenemos que acercarnos más a Dios, y Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Y podamos a poder decir cantando, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aleluya. Eso solamente lo hace el Señor cuando nos acercamos a Él. Hermanos, Dios les bendiga. Este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hermosa hora.